Continuamos, estimados hermanos, estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en la quinta señal, que es el milagro cuando Cristo camina sobre las aguas. Hemos avanzado ya un poquito y ahora vamos a los versículos 20 y 21, donde dice: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando Jesús se identifica con ellos lo reciben con gusto en la barca y enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Ahora, aquí hay un milagro que no debemos pasar por alto, queridos hermanos. Acordémonos que ellos estaban en el centro del mar de Galilea. Estaban todavía de la orilla unos 5 kilómetros. Pero aquí en este versículo dice que enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Fue un milagro de transportación en un abrir y cerrar de ojos. Fue que ellos inmediatamente, enseguida, ellos fueron llevados del centro del mar de Galilea a la orilla. Bendito sea Dios. Sabe que esto es similar a la experiencia de Felipe, que está registrada en Hechos capítulo 8, versículo 39 al 40, donde dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo arrebató, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué maravilloso. De la misma manera que Felipe fue transportado de aquellas aguas donde había bautizado al eunuco hasta Azoto. Algunos comentarios dicen que Azoto estaba a unos 42 kilómetros de distancia. Sí. De igual manera, los discípulos en esta ocasión fueron transportados del centro del mar a la otra orilla, que distaba como unos 5 kilómetros. Estimados hermanos, esta es una señal de lo que el Señor va a hacer en estos últimos días, en su iglesia y con su iglesia, para que el evangelio sea predicado en todas las naciones, como lo dijo Cristo en Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero se va a repetir este milagro de transportación. De hecho, ya algunos ministros del Señor lo han experimentado, pero uno por aquí, otro por allá, muy distanciados, muy esporádicos también. Pero sabe que en el avivamiento que viene eso va a ser normal. Vamos a ser transportados de un lugar a otro para predicar el evangelio en un momento. Y gócese de esto, porque las lenguas del Espíritu que el Señor nos ha dado no solamente servirán para edificarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en 1 Corintios 14, no solo servirán para con interpretación edificar a la iglesia, sino que esas lenguas también serán usadas para predicar el evangelio en las diferentes regiones, quizá en medio de tribus, pueblos,
en donde no conocemos el idioma que ellos hablan, el dialecto que ellos hablan, pero nos pondremos a hablar en lenguas y que esas lenguas serán precisamente el idioma que ellos hablan y nos entenderán sobrenaturalmente. Bueno, bendito sea el Señor para nosotros, para siempre, y también que Él nos bendiga a nosotros. Los discípulos entonces llegaron enseguida a la otra orilla, y así sucederá con nosotros. Amén. Así sucederá con nosotros. Hablemos ahora de la prueba. La prueba. Ellos estaban en una tormenta, pero de pronto se encontraron fuera de la tormenta, ya en la otra orilla. Y hermanos, no importa la intensidad de la tormenta a la que Dios nos permita entrar. Como tuvo un principio, tendrá un fin, y luego nos encontraremos ya en la otra orilla, y la agonía, la odisea pasada solamente será un recuerdo del cual tendremos una alabanza para el Señor, porque Él nos ha sacado de ella. Esta quinta señal entonces nos enseña varias lecciones. Primero, que como iglesia vamos a pasar por momentos de oscuridad, de tormento y aflicción. Segundo, que cuando nos encontremos en las tormentas de la vida, debemos recordar que el Señor intercede por nosotros a la diestra del Padre. Tercero, que cuando el Señor aparece, las olas que nos afligen solo son el polvo de sus pies, porque Él camina sobre ellas. Y cuarto, las pruebas terminarán, y entonces milagrosamente nos encontraremos ya en la otra orilla. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las cosas más difíciles de las pruebas es que uno no sabe cuánto van a durar. Uno no sabe cuándo van a terminar. Pero debe consolarnos el hecho de que, como tuvieron un principio, tendrán un fin. Y Dios no permitirá que se pase ni un segundo más del tiempo necesario. Él vigila sobre nosotros. Amén. Bueno, pasemos ahora a la sexta señal. Es la señal del ciego de nacimiento. Está registrada en Juan capítulo 9 del verso 1 al 41. En el capítulo 8 de Juan, Cristo se ha manifestado como la luz del mundo. Y aquí en el capítulo 9 se enfatiza esa maravillosa verdad. Veamos lo que se dice en esta sexta señal. Vamos al versículo 1 al 3. Se trata de un hombre ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, este encuentro no fue una casualidad, sino un acontecimiento orquestado por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Jesús encuentra a este hombre que era ciego de nacimiento, quien representa al estado o el estado espiritual de Israel y de toda la raza humana. Sí, ciegos espiritualmente. Los discípulos seguramente estaban pensando en lo que decían los rabinos. Los rabinos decían, no hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin pecado. Por eso le hicieron esa pregunta al Señor. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, la creencia popular era que si alguien sufría era porque estaba en pecado. Pero Cristo derribó ese argumento y puso las cosas en la perspectiva correcta, diciendo que aquella enfermedad era para que las obras de Dios se manifestaran en el ciego.
Oh, bendito sea Dios. Que entendamos eso también para nosotros. Luego, vamos a los versos 4 y 5. Cristo pasa a manifestar la razón por la que había venido. Sí, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acordémonos que eso él lo había enseñado en el capítulo 8 y aquí en el capítulo 9 lo está enfatizando. Él había venido para hacer las obras del Padre y para ser la luz del mundo. Y sabe, él tenía cierta urgencia de hacer tales obras y de alumbrar el mundo porque no tenía mucho tiempo para ello. Acordémonos que solamente tenía 3 años y medio, pero ya habían pasado 2 años, entonces ya le quedaba poco tiempo de ministerio en la tierra y él estaba urgido por hacer las obras del Padre. Cecil Rhodes, fundadora de Rhodesia, lo que es ahora Zimbabue, dijo una vez, tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Y nosotros también debemos tener ese mismo sentido, hermanos, de urgencia para hacer la obra de Dios. Las tinieblas vendrán sobre la tierra con la llegada del anticristo y nadie podrá trabajar en ese tiempo. Debemos aprovechar el tiempo presente para resplandecer como la luz que nosotros también somos. Pues Cristo Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Trabajemos con ese sentido de urgencia, porque el tiempo se nos está cortando. Se nos está cortando. Mire, para la venida del Señor no falta mucho, pero quizá falta menos para que nosotros nos vayamos de este mundo a través de la muerte. Entonces el tiempo es corto y debemos aprovecharlo. Enseguida el Señor sana a aquel hombre de una manera muy interesante. Versículos 6 al 11 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Alabado sea el Señor. Cristo, como la luz del mundo, hermanos, abre los ojos de este hombre y hace que vea con claridad. Ahora, escuche, al usar barro, porque usó barro y lo mezcló con su saliva, ¿verdad? Al usar barro, demostró que él es el creador del ser humano, porque él hizo al hombre del barro. Entonces, al usar barro, él demostró que es el creador del hombre. Alabado sea Dios. Y el hecho de enviarlo al estanque de Siloé, que quiere decir enviado, nos muestra que él
es el enviado de Dios para sacar a la humanidad de las tinieblas del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, la gente comienza a pedir explicaciones, ¿verdad? Explicaciones al ciego respecto a su milagro. Vamos a los versículos 12 al 14. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, pues no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces, este hombre, como vemos acá, no conocía a Jesús, porque cuando le preguntaron ¿y dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Sin embargo, fue usado para dar un mensaje poderoso a los líderes de Israel y enseguida a todo el mundo. Óigase bien, aunque no conocía a Jesús. Sí, aunque todavía no era salvo. Él fue salvo más adelantito, como lo vamos a ver. Pero en este momento, él no era salvo, no conocía a Jesús. Sin embargo, él fue usado para darle un mensaje a la nación de Israel. Dios lo usó para darle un mensaje al pueblo. Y sabe que muchas veces, hermanos, el Señor escoge hombres que no lo conocen y los usa para cumplir sus propósitos eternos. Por ejemplo, vamos al caso de Ciro, rey de Persia, a quien el Señor le llama su ungido. ¿Puede usted creer? Aunque Ciro no lo conocía, pero Dios lo ungió y lo usó para cumplir su propósito. Leamos por favor Isaías 45:1 y luego nos pasamos al versículo 4. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el rey de Persia, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Verso 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, le dice Dios a Ciro, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Mire qué tremendo. Lo llamó por su nombre, Ciro, y le puso sobrenombre, mi ungido, aunque no me conociste, dice. Dios puede usar a una persona que no lo conozca para cumplir su propósito en la tierra. Otro ejemplo, Nabucodonosor. Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, en Jeremías capítulo 25, versículo 9. Aún antes de que Salomón tuviera un encuentro con Dios, que parece que él tuvo un encuentro con Dios después que pasó 7 años sin razón, o sea, sin tener razón él en su mente, comiendo hierba con los animales. Pero él fue usado por Dios. Dice Jeremías 25:9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Oiga, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Note que también Nabucodonosor fue usado por Dios sin conocer al Señor, como Ciro. Asimismo, este ciego, él fue usado por el Señor antes que lo conociera. ¿Para qué? Para darle un mensaje a los grandes líderes de Israel. Bueno, la investigación continúa, los versículos 15 al 17 de Juan que estamos estudiando. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, pues me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: pues ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Fíjese, ay, hermanos, hasta dónde habían llegado. Bueno, la condición espiritual de los líderes de Israel era penosa, pues. Imagínense los grandes teólogos, los grandes estudiosos y maestros, ¿verdad? Maestros, rabinos de Israel. Ahora le están pidiendo cuál es la teología que tiene el ciego acerca de Jesús. Le dicen: ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y este hombre, imagínense, les dice: pues yo creo que él es profeta, les dice. Bueno, les dio una buena respuesta. Aquí vemos entonces que los fariseos se ponen en una posición muy vulnerable al preguntarle a un pobre ciego analfabeta sobre un tema teológico de gran relevancia. No obstante, el hombre les da un mensaje claro. Les dice que Jesús es profeta, es profeta. En estos días también debemos entender que Dios va a usar gente muy sencilla, hermanos, que no tiene conocimientos teológicos, o que no tiene mucho conocimiento, tal vez ningún conocimiento intelectual, pero Dios va a usarlos porque han tenido experiencias con el Señor. Amén. Y los va a usar para corregir incluso la doctrina de grandes teólogos religiosos, como sucedió aquí con este ciego. Bueno, ahora, después que les dio la cátedra teológica a los grandes teólogos, ellos todos mareados ahí, llaman a los padres del ciego para verificar si en verdad este hombre había nacido ciego. Versículos 18 al 23 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: pues sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos eso. Y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Ay, 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 hermanos, estos padres tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Y sabe, esto significaba una gran pérdida económica para ellos, ya que no podrían comprar ni vender sus productos, ni ser contratados para trabajar. Sí, por eso, digamos, se lavaron las manos, diciéndoles que le preguntaran a él, al muchacho. Realmente esta no es la actitud ni el proceder de un buen padre, de un verdadero padre. Un verdadero padre va a estar con su hijo siempre, en las buenas y en las malas, y donde sea, no importando si es pequeño o es mayor. Pero estos padres se lavaron las manos por conveniencia propia. Sin embargo, sigamos adelante. Versículos 24 al 27. Nuevamente los religiosos acuden al ciego
que había sido sanado y lo siguen indagando. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjense, qué testimonio, ¿verdad? Qué testimonio. Y ahí sí que ante ese testimonio, hermanos, ¿quién se puede sostener? ¿Quién podía negar la existencia de Dios en Jesús? Sí. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los había dicho una vez, pero se lo volvieron a preguntar. Él le respondió, ya os lo he dicho y no queréis oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire qué valor, qué atrevimiento. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Queréis también vosotros aceptar a Cristo? Ah, qué tremendo. Notemos que ahora están diciendo que Jesús era un pecador. Lo están acusando sin fundamento. A lo que el ciego sanado responde, pues si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aquí hay una premisa importante. Escúchela, por favor. Una persona, hermanos, que ha tenido una experiencia con Dios, no está a merced de los que solo tienen teoría. Sí. ¿Cómo se puede negar una experiencia como la del ciego? Realmente no se puede. Por eso nosotros debemos buscar experiencias reales con nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo que prediquemos o lo que hablemos, si lo mostramos con nuestra propia experiencia, será, hermanos, irrebatible. Bendito sea el nombre del Señor. Será indiscutible, será innegable. ¿Cómo se le puede refutar a un borracho empedernido que vivió en el vicio, digamos, por 20 años? ¿Cómo se le puede refutar si aceptó a Cristo y Cristo lo cambió y ahora lleva 30 años de no tomar un vaso de licor? Y él dice que Cristo fue el que lo cambió, que Cristo fue el que lo libertó. ¿Cómo se puede refutar un testimonio de esa manera? ¿Cómo se podía refutar el testimonio de este ciego, que era ciego de nacimiento y ahora, ya grande, él recibió la vista por la palabra de Jesús? No hay manera como refutar un mensaje que va respaldado por una experiencia. Así es de que busquemos experiencias con el Señor. En los versículos 28 al 34 hay un debate tremendo entre el ciego y los fariseos. Dice, y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjense que lo trataban despectivamente. Respecto a ese, decían de Jesús, no sabemos de dónde sea, aunque sí lo sabían, pero así estaban diciendo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso. Y sabemos, dice el ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire qué mensaje, hermanos, el que le está dando el ciego, analfabeta, sí, digamos así, un neófito. Qué mensaje el que les está dando a los religiosos. Ahora respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, porque así creían, ¿verdad? Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Sus preguntas se convirtieron en injurias e insultos. Acusaron al ciego de ser discípulo de Jesús, mientras ellos se enorgullecían de ser discípulos de Moisés. Esto resalta uno de los grandes peligros de la vida: vivir en el pasado y no en la verdad presente. Y hermanos, Dios es un Dios de movimiento. Nosotros debemos seguirlo a Él en sus pisadas. La verdad de Dios es progresiva. Por lo tanto, nuestra vida debe ser progresiva. Proverbios 4:18 dice: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El hombre valientemente da testimonio de lo que Jesús había hecho en él. Y lo que hacen lleva a que lo expulsen de la sinagoga. Óigase bien esto. Lo expulsaron. Bueno, ahora el ciego ya mira. Todavía no ha sido salvo. Todavía no. Pero ya mira. Ahora, y como lo expulsaron, ahora él no, ¿dónde va a encontrar trabajo? Ahora, ¿qué va a hacer él en la vida? ¿Verdad? Ya está expulsado, está fuera del círculo social o religioso de Israel. Pero sabe, un tiempo después, el ciego sanado se encuentra con Jesús. Miremos los versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, oiga eso, hallándole, eso tiene la idea de que lo andaba buscando. Él lo buscó, porque uno no halla algo que no busca. Sí, dice, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese, ese es ese es el requisito para ser salvo, ¿verdad? Le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? No lo conocía. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Gloria a Dios. Y él le dijo: creo, Señor. Y lo adoró. Mire qué maravilla. Ahora el deseo del Señor no solo era sanarlo físicamente, sino darle la salvación. De hecho, él había venido para darle la salvación a Israel, que estaba ciego espiritualmente hablando. Por eso la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, al creer en el Hijo de Dios es que recibimos vida eterna. Cristo había venido no solo para sanar a los enfermos, sino para dar vida y vida eterna. Este hombre recibió las dos cosas y como resultado lo adoró. Ahora, oiga bien, el mensaje central de esta señal es que Israel
y el mundo están ciegos de nacimiento. Cristo ha venido para sanarlos y darles claridad, porque Él es la luz del mundo. La religión tradicional siempre se opone a las obras de Dios, solo porque éstas no se alinean a sus tradiciones. Estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del catolicismo, y déjeme decir algo temerario, estamos hablando de una parte de la iglesia evangélica que ha entrado en religiosidad. Sí, en religiosidad. La religión tradicional se opone a las obras de Dios solo porque éstas no se alinean a sus tradiciones. Dentro de Israel hubo un remanente que creyó, como aquel ciego, y fue sanado. Asimismo, en el mundo gentil hay muchos ciegos que hemos creído y hemos recibido la vista. Pero no solo en Israel y en el mundo gentil hay ceguera, también lo hay en la iglesia. Sí, cuando el Señor escribe a la iglesia de la Odisea, le reprocha esta ceguera espiritual. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús quiere darnos, estimados hermanos, el oro refinado en fuego, que es su naturaleza divina. Él quiere darnos vestiduras blancas de justicia, que es su justicia impartida. Y Él quiere darnos el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver las maravillas de su ley y para que podamos ver en el mundo espiritual. Amén. De esta manera, entonces, terminamos la sexta señal. Y ahora queremos entrar a la séptima. Sí, la séptima señal es la resurrección de Lázaro. Esta señal la encontramos en Juan 11, versículo 1 al 44. Y el propósito escondido de esta señal no era manifestar la compasión de Jesús por aquellos que lo amaban, sino en lugar de esto probar que Jesús es la resurrección y la vida. Sí, al adentrarnos en la narrativa encontramos varias cosas importantes. Vamos al versículo 1. Allí dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. En el griego, el nombre o la palabra Lázaro significa Dios ha ayudado o a quien Dios ayuda. Y Betania significa casa de higos. Está ubicada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Los higos hablan de dulzura. Y fue en Betania donde Jesús tenía a esta familia. Lázaro, Marta y María. Era una familia llena de dulzura, que eran sus amigos. Esta era como su propia casa. Miremos los versículos 2 y 3. María
cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Notemos cómo María fue la mujer que ungió al Señor con perfume. Sí, ungió los pies del Señor con perfume y los enjugó con sus cabellos. Aquí dice que su hermano Lázaro estaba enfermo y por la confianza que tenían con Jesús optaron por mandarlo a llamar. Versículos 4 y 5. Jesús, cuando recibió el mensajero, no quiso venir de inmediato, sino que dice acá, oyéndolo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Recuerda, hay similitud entre este suceso y el del ciego de nacimiento que acabamos de estudiar. Ambos males habían sido permitidos por la soberanía de Dios para glorificar su nombre. No por pecado aquí ni por pecado allá, sino para glorificar su nombre. Otra cosa importante que debemos entender es que Dios se mueve de maneras distintas en su reino. A veces Él sana inmediatamente. Otras veces permite que la enfermedad llegue hasta la muerte para luego resucitar. Por lo que debemos oír de Dios, sí, y tener la mente de Dios para esperar sus milagros. No podemos limitar a Dios en un patrón, pues Él hace las cosas de manera diferente cada vez y también de acuerdo a los tratos que Él tenga con la persona. Eso es muy importante. Seamos guiados por el Espíritu. Oigamos del Señor. Tratemos de tener la mente de Dios en la operación de los milagros y también en la presentación de nuestras oraciones y espera de las respuestas. El versículo 5 es muy revelador. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, sí, y a Lázaro. Marta es una figura de los que sirven, porque ella siempre estaba ocupada. María es una figura de los que adoran, porque ella se postró a los pies de Jesús. Y Lázaro es una figura de los que tienen comunión con el Señor, porque él estaba sentado a la mesa. Y eso es lo que el Señor busca en una familia, hermanos. Para mí, esta familia es una familia modelo. Sí. En nuestra familia debemos tener servicio al Señor como Marta, adoración al Señor como María y comunión con el Señor como Lázaro. Si tenemos estas tres cosas, sabe, el Señor nos visitará constantemente. Seremos amados del Señor, seremos amigos del Señor y Él nos visitará constantemente. Recuerde esas tres cosas. Ahora, Jesús visitó más veces la casa de esta familia que el templo mismo. Puede usted imaginar. La razón era que en el templo los religiosos no estaban agradando a Dios para nada, mientras que en esta casa el Señor se sentía muy a gusto. Oh, que nuestras casas sean así. Ahora, cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó donde estaba 2 días más, después de los cuales se dirigió a Betania. Versículos 6 al 10. Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Miremos esto. El Señor se quedó 2 días más a propósito, donde estaba, para que el milagro fuera más grande. ¿Sabe que no era igual una sanidad que una resurrección? De hecho, el Señor ha sido glorificado a través de los siglos por el milagro de la resurrección de Lázaro. En el tiempo señalado, Jesús decidió ir a la casa de Lázaro. Y esto sorprendió a los discípulos porque sabían que en Judea lo querían matar. Sin embargo, Jesús sabía que su Padre lo protegería. Nada le sucedería porque no había llegado su hora. El hecho de que mencionara las 12 horas de trabajo nos muestra 2 cosas importantes. Primero, cuando trabajamos de día, es menos probable que suframos daño o que nos tropecemos. Segundo, que solo tenemos 12 horas para trabajar, por lo que debemos redimir y aprovechar el tiempo. Debemos hacer que cada hora cuente para la eternidad. Además, Jesús nos muestra que si una persona no camina en la luz de la presencia de Dios, tropezará. Una vez más, hace referencia a que Él es la luz del mundo. Si un hombre tiene la luz de Cristo en él, será guiado a salvo a través de la vida. En los versículos 11 al 17, Jesús llama a la muerte un sueño. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Vemos entonces, hermanos, que Jesús llama a la muerte un sueño. Claramente dijo de Lázaro: nuestro amigo duerme. Ahora, la expresión duerme en la Biblia tiene 2 usos. Se usa para el sueño natural, como en el caso del sueño de Jacob en Betel, ¿verdad? Génesis capítulo 28, verso 11 al 16. Ahí no lo vamos a leer porque es muy larga la porción, pero ahí tenemos a Jacob cuando va huyendo de su hermano Esaú. Él llega allí a ese lugar llamado Betel y él le agarra la noche, él duerme, pone una piedra como cabecera y luego ahí durmiendo él sueña una escalera que va del suelo al cielo y ve ángeles subir y bajar. Bueno, el sueño, ese es un sueño físico. Como también en el caso de Elías, que se quedó dormido
debajo del enebro. Recuerda cuando Jezabel lo iba persiguiendo para matarlo. Él tuvo que huir y allá, pues cansado del camino, encontró un enebro y ahí se quedó dormido. Primer libro de Reyes 19:5. Entonces se está hablando de un sueño para reposar, descansar. O como en el caso de Jesús, que se quedó dormido en la barca, ¿verdad? Un sueño natural, un sueño físico, cuando la tempestad se levantó y él estaba durmiendo en la barca. Mateo 8:24. Entonces, la expresión duerme puede referirse al sueño natural, pero también se refiere a la muerte. Sí, a la muerte. Como en este caso, que lo estamos viendo en Juan 11:11, el caso de Lázaro, nuestro amigo duerme. O como también cuando se usó para la hija de Jairo, ¿verdad? Para la hija de Jairo. La niña estaba muerta y Jesús dijo, ella duerme. Y la levantó, la resucitó. O cuando Esteban fue apedreado, te recordará que lo mataron a pedradas. Hechos 7:60 dice que él durmió, es decir, él murió. Y también cuando se refiere a los muertos en Cristo, dice, los que durmieron resucitarán primero. Ahí se refiere a la muerte, el término dormir. Muy bien, entonces, Cristo además les dijo a sus discípulos que se alegraran de no haber estado allí cuando Lázaro murió, porque quizá lo hubiera sanado, ¿verdad? Y esta no era la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre era que se realizara un milagro mayor, era que Lázaro resucitara. Y si él hubiera estado ahí cuando Lázaro estaba enfermo, quizá lo hubiera sanado. Entonces dice que él se alegra de no haber estado ahí. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Porque ahí en Judá, la región donde estaba Betania, Cristo estaba amenazado de muerte. Y Tomás hace esta hermosa declaración. Él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, él estaba dispuesto a morir con el Señor. Pero gloria a Dios, todavía no había llegado la hora, entonces Cristo no podía morir. Pero notemos la actitud de Tomás, ¿verdad? Que él incrédulo, pero él tenía un corazón muy amante del Señor. Estaba dispuesto a morir con el Señor y por el Señor. Ahora, el periodo de tiempo se puede explicar de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. De la siguiente manera. Eran, ¿sabe? Cuando el Señor llegó, Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Ahora, ese tiempo se puede explicar de esta manera. Jesús estaba a un día de camino de Betania. Un día de camino de Betania. O sea que el mensajero que enviaron María y Marta se tardó un día para llegar a donde estaba Jesús. ¿Ya? Bueno, después tuvo que regresar otro día. Y Jesús esperó 2 días. Eso indica que él llegó al 4º día. Y esto tiene una razón. Los discípulos creían que el alma del difunto permanecía cerca del cuerpo 3 días, esperando volver a entrar en él, y que se iba después de 4 días, cuando ya la descomposición comenzaba. Bueno, esto no es un asunto doctrinal, sino es un asunto histórico
y de tradición judía. En el versículo 18 dice que Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén. El número 15 significa separación divina, según Génesis 7:20, significando que el milagro separaría lo divino de lo natural. Fueron 15 codos los que el agua subió sobre la parte más alta de la tierra. Una separación de 15 codos más alto. Por eso el número 15 habla de separación. Amén. Y Cristo separaría con este milagro lo natural de lo divino. Versículo 19. Y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Muchos habían venido. Ahora, los rabinos enseñaban que había 4 cosas básicas que un hombre debía hacer para imitar a Dios. No vamos a leer estos versículos, pero se los voy a citar. Vestir al desnudo, como Dios lo hizo en Génesis 3:21, cuando vistió a Adán y a Eva. Esa es una cosa que el hombre tiene que hacer para imitar a Dios. Vestir al desnudo, según la cultura rabínica judía. También visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos será otra cosa que el hombre tiene que hacer para imitar a Dios, como Dios visitó a Abraham en Génesis 18:1. Consolar a los que están de luto, como Dios lo hizo en Génesis 25:1, y enterrar a los muertos, como Dios lo hizo en Deuteronomio 34:6, cuando se llevó el cuerpo de Moisés. Entonces, por eso ellos, cumpliendo su tradición, vinieron a acompañar a Marta y a María, porque su hermano había muerto. Bendito sea Dios. Luego, en los versículos 20 a 27 tenemos el encuentro de Jesús con Marta. Mire qué interesante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Meditemos en esta porción. Marta era como Pedro, impetuosa. Ella fue la que salió de casa a encontrar al maestro. Mientras que María era sosegada, era recatada, era callada, tranquila. Y ella esperó la llegada del Señor a su casa. Estas dos mujeres tenían caracteres diferentes. Con sus palabras, Marta no estaba recriminando la tardanza de Jesús, sino mostrando la tremenda confianza que tenían en él. ¿Verdad? Jesús responde a su fe diciéndole: tu hermano resucitará. Bueno, cuando Jesús le dijo estas palabras, Marta, oiga por favor, Marta las interpretó incorrectamente. Sí, incorrectamente. Diciéndole: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero.
Y a menudo, hermanos, se malinterpretan las palabras de Cristo entre los que las oímos. Marta malinterpretó las palabras de Jesús. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Lázaro no tenía que esperar el día postrero para resucitar, pues la resurrección y la vida estaba allí. Pero Marta malinterpretó las palabras de Cristo. Una vez, uno de nuestros maestros nos contó que una familia tenía un miembro enfermo. Lo tenían hospitalizado. Entonces lo llevaron para orar por el enfermo. Y hubo una palabra del Señor que decía, el Señor es el sanador. Vino una palabra por el Espíritu que decía, el Señor es el sanador. Y entonces esa palabra le fue dada a la familia. Y resulta que el miembro se murió. Y entonces la familia estaba confundida. Entonces la palabra que oímos no era de Dios, dijeron, porque la palabra decía que Él es el sanador y nuestro pariente se murió. Entonces el pastor fue y se metió con el Señor y le preguntó, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Oyeron ellos la palabra de ti o no era de ti? Y el Señor respondió y les dijo, lo que pasa es que ellos malinterpretaron esa palabra. Yo estoy diciendo que yo soy el sanador de los corazones quebrantados. Yo no iba a sanar el cuerpo, pero voy a sanar los corazones quebrantados que ellos tienen. Entonces, a veces, hermanos, nosotros malinterpretamos las palabras del Señor, como sucedió acá con Marta. Ahora, esta señal fue hecha precisamente para mostrar que Jesús es la resurrección y la vida. Desde la primera señal, cuando Él convirtió el agua en vino, se puede ver que había venido para convertir la muerte en vida. La primera señal y la séptima tienen relación. Las bodas fueron hechas al tercer día y el tercer día nos habla de la resurrección de Cristo. Y aquí lo vemos consumado. Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. El Señor continuó su declaración retando la fe de Marta y le preguntó, ¿crees esto? ¿Crees esto? Impetuosa como siempre, Marta declaró la identidad de Jesús y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿No le suenan familiares esas palabras? De la misma manera que Pedro. Marta recibió la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, esa es la revelación que se necesita para ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo le dijo a Pedro en Mateo 16:17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y podemos decir lo mismo para Marta. No se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y también para cada uno de nosotros. Conoceremos a Cristo por revelación del Padre y al conocerlo seremos salvos. Luego tenemos el encuentro de Jesús con María. Ya tenemos el encuentro de Jesús con Marta, ya vemos todo lo que pasó. Ahora tenemos el encuentro de Jesús con María. Versículo 28.
al 35, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Oiga, él la llamó, diciéndole en secreto, no en público, en secreto. Ay, qué palabras. El maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma fe que tenía Marta, la tenían las dos. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y sabe que ahí se le comenzaron a salir las lágrimas a Jesús. Porque dice, Jesús lloró. Al ver a María, al ver a Marta llorando, Jesús lloró con los que lloran. Con los que lloran. Entonces, vemos en María, hermanos, escuchen, la hermosura del carácter de la iglesia de Cristo. Ella esperó que el Señor la llamara. Esta actitud la vemos también en Esther, como figura de la iglesia, quien estuvo de pie en el atrio de la casa del rey, esperando que el rey la deseara ver y la llamara. ¿Sabe? Esperar en humilde sumisión para recibir el reconocimiento del rey es una característica por la cual debemos orar con diligencia. Notemos que Cristo la llamó a través de Marta, secretamente. O sea, él quería tener comunión con ella, con María, en lo secreto. Y ese es el deseo de Cristo para cada uno de nosotros. Otra cosa importante es que cuando ella supo que la llamaba, oiga esto, se levantó inmediatamente, prontamente, y vino al Señor. Sabe responder al llamado del Señor inmediatamente, es algo que Él aprecia y bendice. Hagámoslo nosotros cuando nos sintamos atraídos por el Señor o que el Señor nos está llamando, respondamos inmediatamente a nuestro rey. ¿Sabe que la reina Vasti hizo lo contrario con su esposo? Cuando él la llamó, ella no quiso venir. ¿Y qué pasó? Ella perdió su corona, perdió su posición. Qué tremendo. Otra cosa, es interesante que Jesús se quedara, oiga, se quedara fuera de la ciudad esperando a María. ¿Por qué se quedó fuera de la ciudad esperando a María? ¿Sabe por qué? Porque había mucha gente. O sea, esa familia era muy amada, era muy querida. Había mucha gente que estaba consolando a María, consolando a Marta. Y hubiera sido indecoroso que un rey como el Señor Jesús, imagínese usted, llegara abriéndose paso entre la multitud. Hubiera sido indecoroso para un rey majestuoso. Entonces,
comportándose dignamente, esperó en callada autoridad para cumplir la orden de su padre, que era resucitar a Lázaro. Los judíos, cuando vieron salir a María, pensaron que iba al sepulcro a llorar. Esta es una verdad que aparece constantemente en este evangelio. Oiga, los hombres comúnmente piensan erróneamente y se apresuran a sacar conclusiones equivocadas. Ellos pensaron erróneamente, pensaron que ella iba al sepulcro y sacaron conclusiones equivocadas. Y esto suele pasar en el mundo y también en la iglesia. ¿Verdad? Nosotros debemos tomar en serio esta lección. Hay que sopesar, hay que examinar y probar los hechos antes de llegar a conclusiones erróneas. Al hacer esto nos libraremos de muchos problemas. A veces nosotros vamos a pensar algo del momento. Vemos salir a una persona, digamos en su carro, y ya nos ponemos a pensar, seguramente va a tal lugar y va a hacer tal cosa. Y tal vez él va a hacer otra cosa. Entonces, no seamos prontos para sacar conclusiones. Así nos vamos a librar de muchos problemas. Ahora, las palabras de María fueron las mismas de Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que María y Marta tenían la misma confianza de que si el Señor hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Ahora, esto conmovió a Jesús. Él les dijo, ¿dónde le pusisteis? Después que le dijeron, ven y ve, dice Juan que Jesús lloró. Él participó de su dolor y hasta el día de hoy, hermanos, ¿sabe? Le voy a dar un versículo tremendo. Hasta el día de hoy, el Señor participa de nuestro dolor. Él se identifica con nuestro dolor y con nuestra tristeza. Él ahí se identificó con el dolor de Marta, con el dolor de María. Y al verlas sufrir tanto, Él sintió ese dolor. Y al verlas llorar, Él también lloró. Sí. El versículo que voy a darle está en Isaías 63, versículo 9. Allí dice, hablando de Israel, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. Miren qué tremendo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando usted está en angustia, el Señor también está en angustia. Cuando a usted le duele algo, al Señor también le duele. Él empatiza con nosotros. Él entiende nuestro sufrimiento y dolor y Él se identifica con ello. El pastor Bailey tuvo la visita del Señor en cierta ocasión y vio su rostro envuelto en dolor. Entonces le preguntó, y él entendió que era dolor por la humanidad. Entonces le preguntó, Señor, ¿por qué creaste el mundo sabiendo de antemano todo el dolor que tendrías que soportar a causa de todos aquellos que ibas a crear o que creaste? El Señor le respondió dándole una visión. Y el pastor Bailey vio a todos aquellos que habían triunfado gloriosamente en todas las batallas de la vida. Él los vio. Eran un ejército incontable de rostros,
hombres y mujeres que habían vencido gloriosamente en todas las batallas de la vida. Y entonces el Señor le dijo que todo su dolor y sufrimiento había valido la pena, porque ahí estaba el resultado, ahí estaba el fruto. Amén. Rostros preciosos de santos, llenos de gozo, de gloria y de victoria por el sufrimiento que él había tenido, el dolor que él había sufrido. Y aquí él está sufriendo por María, por Marta, por Lázaro, hasta llorando. Amén. Hasta llorando, identificándose con el sufrimiento. Yo quiero imaginarme las conversaciones que tienen ahora en el cielo María, Marta y Lázaro. El recuerdo de esos momentos que tuvieron en la tierra. ¿Y cuándo? El Señor derramó sus lágrimas por la familia. Qué maravilloso. Bueno, en los versículos 36 al 44 vemos que Jesús viene al sepulcro y resucita a Lázaro. Leamos, dijeron entonces los judíos, cuando lo vieron llorar, ¿verdad? Dijeron, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, perdóname, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Amén. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Analicemos esta preciosa porción. En la tumba, que era una cueva, bien pudo haber habido otros cuerpos. No tenía puerta, sino una piedra tapaba la entrada. Jesús dijo que quitaran la piedra. Ante lo que Marta respondió, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Marta pensó que Jesús quería ver el rostro de Lázaro, ¿verdad? Como cuando se ha muerto un ser amado, uno quiere verlo por última vez, ¿verdad? Eso me sucedió a mí con el último de mis hijos. Yo me acerqué a la cajita y pasé mucho tiempo viéndolo por última vez. Y ellos pensaron que Jesús quería ver a Lázaro por última vez. Y que según las condiciones de aquellos días ya estaría en estado de descomposición. Entonces Jesús, digámoslo así, regaña gentilmente a Marta diciéndole, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, nadie sabía lo que Jesús iba a hacer. Solo Él lo sabía. Solo Él lo sabía.
¿verdad? Ni los discípulos, ni la familia, ni todos los que habían llegado a los consoladores. Nadie sabía lo que él iba a hacer. Entonces, alzando los ojos al cielo, imagínese usted qué escena. Alzando los ojos al cielo, él dio gracias al Padre por haberlo escuchado. Y sabe, esto es muy importante para nosotros. Cuando hagamos algo que no sea por presunción o atrevimiento, sino porque Dios nos ha hablado y escuchado, debemos comenzar dándole gracias al Señor. Gracias al Señor. Ahora, la piedra puede representar cosas que nos estorban para ver la gloria de Dios, para creer en las promesas del Señor, para darle gracias a Dios porque Él nos ha escuchado, las cuales deben ser removidas, así como fue removida la piedra. Ahora, habiendo dado gracias, dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera, ven fuera. El poder de Dios sobre Cristo, escuche esto, era tan fuerte, que si solo hubiera dicho: ven fuera, los demás muertos que había ahí en el sepulcro se hubieran levantado. Por eso él tuvo que decir: Lázaro, Lázaro, solo él, en esta ocasión, solo él, Lázaro, ven fuera. Por eso lo llamó por su nombre. Y hermanos, debemos entender que en el fin de los tiempos, los muertos resucitarán al oír la voz del Hijo de Dios. Así lo dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí. Ahora, regresemos a Lázaro. Lázaro salió con su cuerpo vendado. Jesús le dijo a los que estaban ahí: desátenlo y déjenlo ir. En el verso 44. Fue la responsabilidad de las personas que estaban allí desatar a Lázaro de sus vestiduras de muerte, ¿verdad? Esto fluye con lo que dice Isaías 58, 6, que espiritualmente mucha gente que viene a Cristo viene con vestiduras de muerte, de las cuales hay que desatarlos, hay que liberarlos, ¿verdad? Después que reciben la vida. Bendito sea el Señor. Muy bien, hemos visto algunas verdades preciosas en esta séptima señal, la resurrección de Lázaro. Usted puede seguir estudiándolas porque hay mucha riqueza, mucha verdad en las señales que Cristo hizo. Bueno, conclusión de las 7 señales: Cristo convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial del rey, sanó a un paralítico, alimentó a 5,000 hombres, caminó sobre las aguas, sanó a un ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Con estas señales estaba demostrando que él era el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo para redimir a la humanidad. Él había venido para convertir la muerte en vida y para atender todas las necesidades de la humanidad. Y esto movido solamente por su amor infinito. Bendito sea el nombre del Señor. Continuando con el capítulo 3 de nuestro libro de texto, vamos a introducir, queridos hermanos, los 7 discursos de Cristo. Sí, vamos a introducir los 7 discursos de Cristo. Ya estudiamos las 7 señales y ahora nos corresponderá entrar a los 7 discursos de Cristo.
El primer discurso es el discurso del nuevo nacimiento, el cual Cristo lo pronunció a Nicodemo y se encuentra en Juan 3, 1 al 36. Es un tema de suma, pero suma importancia. Todo, óigase bien, todo en nuestra caminata espiritual, absolutamente todo, comienza con el nuevo nacimiento. Ahí comienza. Sí. George Whitefield se le preguntó en cierta ocasión, ¿por qué usted predica tanto sobre el nuevo nacimiento? A lo que él respondió, guiñando el ojo, porque debes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una de las doctrinas esenciales de la palabra de Dios y del cristianismo en sí. Este discurso Cristo lo pronunció delante de un hombre, y sabe, era un hombre bueno, según la ley. De hecho, él era un maestro de los judíos, se llamaba Nicodemo. Este hombre era notablemente respetado en Israel, era un principal entre los judíos. En el griego es archón, que significa un senador, es decir, un miembro del Sanedrín. Este hombre vino a Jesús de noche para entrevistar al Señor con el propósito de saber más acerca de él. Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, Nicodemo exteriorizó lo que los fariseos opinaban acerca de Jesús. Ellos sabían que él había venido de Dios por las señales que hacía. Todos reconocían esto, pero no todos querían recibirlo. La razón era que al recibirlo tendrían que cambiar su manera de vivir y eso no lo querían hacer. Eso no era conveniente para sus intereses materiales. Pero ellos sí sabían quién era Jesús. Sabían que había venido de Dios. Ahora, Nicodemo se lo dice. Pero Jesús, ignorando ese saludo diplomático de Nicodemo, fue directamente al grano. En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, Jesús fue muy claro aquí. Dijo que a menos que una persona experimente el milagro del nuevo nacimiento, no entrará en el reino de Dios, sino que irá definitivamente al infierno. Esta es una de las principales verdades de la Biblia que dejó perplejo a Nicodemo. La respuesta de Nicodemo, hasta cierto punto infantil, en el versículo 4, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, Nicodemo tomó literalmente las palabras de Jesús en lugar de tomarlas espiritualmente. Mas Cristo ratificó lo que ya le había dicho en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, yo lo que puedo ver aquí, hermanos, es, mire, la escasez de revelación que Israel tenía en los días de la primera venida de Cristo. Ellos tenían una mente realmente oscurecida. No entendían las cosas del Espíritu
espíritu. Aquí estamos hablando de un maestro, de un senador, miembro del Sanedrín, de un principal entre los judíos. Pero mire, no tenía entendimiento espiritual. Él pensó que estaba hablando de volver a meterse en el vientre de su madre y nacer. Por eso le preguntó eso a Jesús. Ahora, a lo que Cristo le dice, pues, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El pastor Bailey nos enseña que el nacimiento del agua es el nacimiento natural y el nacimiento del espíritu es el nacimiento espiritual. Por lo tanto, es muy claro que las buenas obras no nos pueden salvar. Hay muchas personas que hicieron buenas obras y están ahora en el infierno. Hicieron buenas obras en su vida natural, en su vida natural, gobernada por su nacimiento natural, y ahora están en el infierno. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es imperativo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Vayamos a los versículos 6 al 8. Cristo habla de los dos nacimientos y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Primer nacimiento, ¿verdad? El nacimiento natural, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, segundo nacimiento, ¿verdad? Es espíritu, es algo espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Una vez más, habla de los dos nacimientos, el natural que produce seres naturales y el espiritual que produce seres espirituales. Jesús, óigase bien esto, ejemplificó el tema describiendo describiendo y señalando el viento. Puede que no sepamos cómo obra el viento. Yo no entiendo cómo obra el viento realmente. No lo entiendo, ¿verdad? Pero podemos ver sus efectos. Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Puede que no sepamos cómo Él obra, cómo Él hace las cosas, pero podemos ver los efectos de su obra. Una persona nacida de nuevo se conoce. Algo ha pasado en él, algo ha pasado en ella. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. ¿Cómo obra el Espíritu? Pero sucede y vemos los efectos, vemos la obra hecha. Bendito sea Dios. Ahora, en los versículos 9 al 12, Cristo deja ver la terrible condición espiritual. Oiga bien esto. La terrible condición espiritual de Israel en aquellos días está reflejada en uno de sus mejores hombres. Ay, ay, ay. En uno de sus mejores, Nicodemo, principal de sus mejores maestros. Mire lo que dice este pasaje. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ay, ay, ay. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ay, Jesús se maravilló, hermanos, que Nicodemo, siendo maestro de Israel, no comprendiera esta verdad elemental del cristianismo. Tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿sabe? Esto mostraba la terrible condición espiritual en la que estaban los maestros de Israel en aquellos días. No tenían conocimiento, no tenían entendimiento, no tenían revelación, no tenían sabiduría. Estaban ajenos a la vida de Dios. Sí, eran extraños a la vida espiritual que Dios quería que tuvieran. Imaginemos
y eran los maestros de Israel. ¿Cómo estaría el pueblo, hermanos, si sus maestros estaban así? El pueblo no puede llegar más allá de donde llegan sus maestros. Luego Cristo pasa a decir que solo podemos hablar con autoridad lo que sabemos y lo que hemos experimentado. Ese debe ser nuestro testimonio, hermanos. Lo reciban o no lo reciban, debemos testificar lo que sabemos y lo que hemos experimentado. Alabado sea Dios. Ahora, Cristo estaba calificado para hablar de las cosas celestiales y dar vida eterna. Miremos lo que dice los versículos 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dejo con estas palabras. Aquí nos quedaremos hoy. En la próxima sesión vamos a desglosar esta preciosa porción y a partir de ella continuaremos estudiando el primer discurso del Señor Jesucristo. Por hoy, que Dios les bendiga. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por concedernos avanzar hasta este punto, Señor, en el Evangelio de Juan. Te pido que tu palabra sea de bendición para todos los estudiantes, para todos los hermanos en la fe, Señor, y que esto pueda motivarlos a profundizar más en este precioso evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén.